El manicomio catalán, reflexiones de un barcelonés hastiado, es la obra de don Ramón de España, que nos acompaña hoy en Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Un placer. Como le comentaba antes, podemos decir que es un libro para hacer amigos. No, es un libro, de hecho es un manual de autodefensa para uso exclusivo del autor, digamos, ¿no? No es tanto un libro hecho por provocar y por molestar, sino más bien un libro hecho en defensa propia de alguien que lleva muchos años aguantando, digamos, la tabarra nacionalista en su ciudad, en Barcelona, y que claro, como de un año a esta parte la tabarra se ha convertido en una sobreactuación ya excesiva, digamos que me he visto obligado a decir algo al respecto desde una perspectiva humorística, además, que siempre me parece la más adecuada para este tipo de asuntos. Usted dice al acabar que como que no espera, digamos, tanto cambiar como que conste en acta que al menos... Sí, algo... que cuando si alguien dentro de 20 años pregunta, ¿y usted qué hizo en plena tabarra? Yo diré, porque yo escribí esto. Aparte, es que, claro, es un libro en primera persona, no es, digamos, un ensayo sesudo sobre por qué la independencia no nos conviene y tal, sino que son páginas vividas, ¿no? Es un tipo en primera persona explicando lo que ve, lo que oye y lo que piensa. Hay una anécdota tremenda, espero que no se me esté si la adelanto para posibles lectores, que es lo que cuenta del colegio de cierto compañero que... Ah, sí, el matón de patio de colegio que acabó de conseller y de bienestar social, además. Digamos que no lo recuerdo como un chaval que pensara mucho en el bienestar social de los demás, ¿no? Porque el apellido, cuenta usted que el apellido, su apellido de España, que algunos se han preguntado alguna vez si era seudónimo, Claro, ¿no? es que mucha gente se pensaba que era un seudónimo que yo me ponía para molestar. Y digo, no, oiga, este es el apellido de la familia, si es lo único que nos queda. Yo ya nací en la clase media, no quedaba un duro, ni un título nobiliario, solo nos quedaba el apellido. Vamos un poco bueno, hay que decir, por cierto, ¿le han llamado ya, por curiosidad, anticatalanista o enemigo por esta obra? No, pero ya me lo llamaban antes. O sea, que ya está acostumbrado. No. Piense que allí tenemos una serie de gente que lo único que hace es elaborar listas de buenos catalanes y malos catalanes, ¿no? Era una vieja teoría de Boadella que decía, como están tan ocupados haciendo estas listas, luego claro se les caen las ermitas románicas porque nadie tiene tiempo de vigilarlas. No, yo el cargo este pero es que el cargo este de enemigo de Cataluña le cae a cualquiera, pues como que piense por su cuenta, ¿no? Y que no quiera sumarse al discurso oficial al que se ha sumado mucha gente, unos por convicción y otros porque sale muy a cuenta económicamente hablando. Pero que alguien como usted, que es catalán, por ejemplo, que critica... A mí es verdad que hay que decir que no es que critique la diada, critica en general todas las fiestas nacionales de exaltación. Yo el nacionalismo en general, yo ya sufrí el nacionalismo franquista y me parecía muy pesado y muy aburrido. Y yo no quería que me lo cambiaran por otro nacionalismo, ¿no? Que me cambiaran una bandera por otra, un idioma por otro. Yo quería un país normal, como cualquier otro país europeo, donde estas cuestiones dejaran de tener importancia, ¿no? Y en ese sentido siempre me sentí un poco... siempre digo que Franco me amargó la adolescencia y Pujol la juventud, ¿no? Porque este modelo de gente como mesiánica, siempre dispuesta a salvarte de ti mismo y a decirte por dónde hay que ir, me revienta profundamente. Pero usted se atreve a decir que dice, en un contexto hay que decir claramente humorístico, lo de si no sería mejor otra letra que no fuera la del segador con lo de la sangre de los castellanos. Bueno, eso lo han eliminado, de todos modos. Sí que es verdad que ya no se canta porque es de muy mal gusto, ¿no? Pero vamos, a mí es que todo esto de los himnos y tal, y las fiestas nacionales, ¿qué quiere que le diga? Yo ya sé que se han de hacer y tal. Lo que pasa es que si se hacen, pues es un poco una cosa que también digo en el libro, ¿no? Que es que si no tienes ni ejército, ni aviones, ni la legión con su cabra, pues es que al final acabas haciendo ridi, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a nosotros cada 11 de septiembre. Dicen como que la diada del año pasado marcó un antes y un después, y usted lo alude en varios momentos, de como que esa última diada fue un poco más especial que las que he habido antes por el intento que hizo el gobierno de la Generalitat actual de Artur Mas como de convertirlo en una especie de exaltación independentista. Bueno, el truco habitual es achacar a la sociedad civil cosas que de hecho están pensadas en un despacho oficial, ¿no?
De hecho, Convergencia, pues tiene, los nacionalistas en general tienen estos momentos, podríamos decir, dos brazos armados, que son Òmnium Cultural, por un lado, y la Asamblea Nacional Catalana, la una dirigidas por dos mujeres, Muriel Casals y Carme Forcadell. Entonces, son muy útiles estas entidades para hacer como que todo proviene del sentir popular, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre son entidades subvencionadas por el gobierno. Es todo un poco turbio y yo tengo la impresión de que son decisiones políticas disfrazadas de actos de voluntad popular. Es una impresión que yo tengo y no soy el único. Usted hace dos declaraciones que en la actualidad podrían llamar bastante la atención porque hay con mucho pesimismo, que dice, por un lado, que está convencido de que no va a haber independencia de Cataluña, algo que a muchos les costará creer vista la deriva que hay, y otra, que nunca ha habido independencia de Cataluña, cuando hemos oído muchas veces pues a gente como a Pilar Rahola hay mucho decir que sí que hubo una Cataluña independiente antes del 1700, cuando la guerra de sucesión. Mire, Pilar Rahola, que diga lo que quiera, pero es que no ha sido así. Y aparte lo que sí digo es que, del mismo modo que le digo que no va a haber independencia, lo que sí va a durar eternamente es el sentimiento independentista. Esto es una cosa que hay que hacerse la idea de que está ahí y que siempre se ha movido entre el 15 y el 20% de la población. Lo que pasa es que yo creo que hay como un 15% más, un poco, digamos, sobrevenido a raíz de la crisis económica, ¿no? Que sobre todo cuando tienes unos políticos que te están diciendo que con la independencia se arreglará todo, si te lo quieres creer, pues igual te hace ilusión, ¿no? Y el convencido, por definición, no está para sutilezas, ¿no? Ya están viendo que los grandes recibimientos que obtiene más en Europa. O sea, que la cosa no va a ninguna parte. Empieza, creo yo, a estar bastante claro, ¿eh? Lo que pasa es que lo que es muy hábil el nacionalismo es dando fuera de Cataluña la imagen de que somos un bloque monolítico, ¿no? De que todos pensamos igual, cuando la sociedad catalana, mal que le pese a Convergencia, es muchísimo más plural de lo que ellos quisieran, especialmente la ciudad de Barcelona, que siempre ha sido una ciudad con mucha mezcla, a la que el nacionalismo le ha tenido siempre mucha manía. Vamos a hacer un repaso, porque se hace una hora un repaso a todos los líderes políticos y mediáticos catalanes, pero antes, por hacer una parte de la crítica a Madrid, que también está un poco presente con el capítulo que yo creo que es muy digno de atención del Madrid nos odia, España nos odia, mejor dicho. Los españoles nos odian es una frase hecha del nacionalismo. Sí. Pues en el capítulo que analiza ese tema, con un ejemplo muy cercano, que el de su compañero de clase y el de su familiar, que dice, no me gustan los catalanes. Si esto fue una frase de mi tía de Madrid cuando yo era pequeño que se me quedó grabada, no pensé, pero ¿por qué, tía? Sí. Pero es que es un viejo problema, ¿no? A dos bandas muchas veces, ¿no? Tienes el independentista catalán energuménico que odia, y luego afortunadamente es un sector pequeño, pero que sí que siempre ha habido un pequeño sector de la sociedad española como que desconfía mucho de Cataluña, ¿no? Y no sé, que ve separatistas por todas partes, ¿no? Un poco el cura de la escopeta nacional. ¿Te acuerdas cuando llega llega el vendedor de porteros automáticos y el cura le dice, catalán, ¿eh? O sea, separatista. Sí, claro. Voy a pedir algo muy absurdo en un país como España, pero creo que nos hace falta un poco de buena fe desde todos lados, ¿no? Hay una tendencia en España en general a enconar las situaciones y a no escuchar al que tienes delante, que a veces es... No intento hacerme el bonista ni el buen chico, pero creo que nos saldría más a cuenta a todos prestar un poco más de atención al que tenemos delante. Yo le confieso que es un tema que me llama la atención porque lo he descubierto tarde, porque, por ejemplo, el programa de humor ahora más típico de TV3, luego hablaremos ya de TV3, Polonia, yo no entendía por qué se llama Polonia, no lo pillaba, pensé que sería... Y un día se lo pregunté a un amigo catalán y me dijo, hombre, porque claro, así nos llamáis vosotros, los polacos. Yo no tenía ni idea... En la mili nos llamaban polacos, claro, a los de Barcelona. Esto sí. Entonces yo te voy a decir que en el entorno yo no lo había conocido y digo, pero ¿cómo? Y es verdad que luego hablando con amigos aquí me dicen, hombre, no has estado en el Bernabéu, que siempre se dice es polaco. Y digo, entonces ya descubrí que efectivamente que hay un sector, efectivamente, pues igual que como quien está viendo la tele a lo mejor que es catalán y dice, cámbiame, que no quiero escuchar catalán. Pues quizá existe ese sector que ha hecho mucho daño a la imagen de Madrid en Cataluña, porque si mira, hemos encontrado a este caso anecdótico, lo elevamos a la categoría de hecho, esto es Madrid. ¿Podría ser quizá lo que se ha jugado ahí?
Eso por un lado, pero que hoy día no, yo creo que España en general no es anticatalana, pese a lo que quiera decir nuestros nacionalistas, ¿no? Lo que pasa es que a los nacionalistas también les es muy útil el enemigo exterior, ¿no? Es que es muy práctico. Porque tú haces algo bien y es porque tú eres muy bueno. Si te sale mal, pues siempre tienes a esos españoles para echarles la culpa, ¿no? Son una pandilla de vagos a los que financias con tus impuestos. Es un razonamiento cutre. Y por cerrar, digamos, esta etapa, quizá ha faltado falta de comprensión con el tema del idioma catalán, lo que dicen que a veces parece que en determinados, quizá más en tertulianos que en general, pero en determinados tertulianos el rechazo a todo lo que suene el catalán es visto como un ataque al catalán y ¿Al porque castellano? ¿O un un ataque al catalán? Ya. digo que parece a veces que sectores, digamos, en Madrid se habla despectivamente siempre de cualquier política que fomente, digamos, el catalán como si fuera algo negativo y dices, oye, es una lengua española, debería parecerte muy bien Claro, que se habla catalán. eso que dices de que es una lengua española, claro que es verdad. El problema es que los extremistas de ambos lados le niegan el hecho de ser una lengua española, ¿no? O sea, los nacionalistas porque solo se consideran catalanes y los energúmenos de españoles porque si usted es español, habla español, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que un idioma, que es una cosa para comunicarse, sea considerada como un arma, ¿no? O como que usted es que habla catalán para jorobarme a mí. Hombre, no. Es una costumbre que hay en esta zona desde hace años. Volvemos a lo de la buena fe que te decía. Pues ahí todos somos perfectamente bilingües. Hay un sector de nacionalistas, otro que no. Vamos, todo el mundo sabe que si se sabe de Cataluña te pasas al castellano, y si sabes de España te pasas al inglés. Es que no debería haber más. El problema es cuando coges un idioma y lo conviertes en un casus belli, ¿no? Cita el ejemplo de, creo que es Puigcercós o Bargalló, un líder de Esquerra que hablando en Europa se negó a hablar... Lo de Bargalló era para nota, sí, porque cuando la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Le pusieron la intérprete, pero la intérprete hablaba alemán y español, pero no hablaba alemán y catalán. Entonces le dijeron, hombre, si vos suelta en español, pues traducimos. Y el tipo dijo, ni hablar, hombre, yo aquí he venido a soltar el rollo en mi idioma. Entonces, es que no hay intérprete. ¿Sabe francés o inglés? No. Y al final soltó un glorioso ladrillo en catalán que no entendió nadie, 4 aplausos corteses y ya está, ¿no? Pero sinceramente fue una muestra... Vamos, nos hizo quedar muy mal a todos, pero de los de Esquerra Republicana se puede esperar cualquier cosa. Pues por empezar, digamos, hablando un poco de los políticos, el primero sería al que usted bautiza, si me permiten, como Papá Pitufo. Es nuestro padre espiritual, quiere usted decir, Jordi Pujol, nuestro gran timonel, ¿no? Es una figura realmente interesante por el hecho de que ha marcado mucho la agenda en la política nacional durante muchos años, no solo en Cataluña, y que durante un tiempo parecía que hasta daba prestigio a los líderes políticos nacionales el ser aliado de Jordi Pujol y hacerse la foto con Jordi Pujol. Impresión mía, no sé si es la impresión que tiene usted. Hombre, es un político, para empezar, que supo conectar muy bien con su pueblo. Vamos, yo nunca lo he soportado, vale, pero hay que reconocer que una gran parte de Cataluña se identificaba con su proyecto y yo te diría incluso que con él, ¿no? Es ese tipo de político paternalista, ¿no? Ningún otro presidente de la Generalitat después ha tenido esa capacidad. Pues yo era un hombre que volvía a un pueblo que había estado 6 meses antes y todavía se acordaba de cómo se llamaba el cura, el alcalde se quedaba con los y el nombres de la farmacia, ¿no? Era una actitud voluntaria de ejercer un poco de jefe de la tribu, de padre de la comunidad. Era un político muy paternalista en este sentido, pero sí que es verdad que supo conectar con una parte muy importante de Cataluña. Es un hombre con una convicción en lo que hace que raya el mesianismo. Es un político de mucho peso. Yo nunca he estado de acuerdo con él ni con su visión de las cosas, pero no le voy a negar que de los políticos españoles del siglo XX es de los más contundentes. Hay quien pensaba que quizá Oriol Pujol hubiera podido ser su sucesor, pero ahora parece que eso está más difícil. La cosa está norcoreana, ¿verdad? No ha acabado de salir bien, porque claro, si coges un hijo de heredero y resulta que es un mangui, ¿no? Quizás no tanto como los otros hermanos, pero los hermanos están en la industria privada, ¿no? Lo que intentó Oriol era muy cutre y muy feo, ¿no? Pero yo creo que también esa caída en desgracia de heredero, ¿no? Del querido líder, es un poco lo que ha permitido a Mas también sacar pecho y adquirir más protagonismo.
Tú piensas que desde el punto de vista de Pujol, Mas no era más que una especie de regente o de guardés de la finca, si me permites. Hasta que llegara. Exacto, que le estaba calentando la silla al Uriulet para cuando este llegara. El problema es que no va a llegar. Y quizás eso explicaría un poco esta deriva demencial de Mas de después de mí el diluvio, ¿no? Porque es que está tomando un camino además que es todo lo contrario de lo que ha hecho Convergencia en toda su vida, ¿no? De ahí que Durán por las mañanas le ayuda a pinchar, a inflar las ruedas del bólido soberanista, por la tarde se las pincha, ¿no? Porque Convergencia se está dando cuenta de que si siguen así, lo único que están consiguiendo es engordar a Esquerra Republicana, que es verdad. Que ahora está más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca, gracias a... Es un partido político engordando a otro, digamos, ¿no? Un poco lo que está haciendo, sin pretenderlo, que PSC con Ciutadans, ¿no? También. Pero esto ya nos llevaría un poco a lo que está la putrefacción, digamos, de los grandes partidos de la transición. Pero por seguir un poco con la parte de partidos, usted es muy crítico en su obra con el cambio, que no fue cambio, según sus palabras, de la llegada de PSC, Ciudadanos por el Cambio, con Pascual Maragall en el año 2003. Como que dice que se esperaba un cambio que no se produjo. No se produjo, de repente el adversario parecía el heredero. Yo me había pasado la vida votando al PSC y de repente me encuentro con que lo que yo pensaba que iba a ser un gobierno socialista no lo era. O sea, se reforzaba el nacionalismo, todas las cosas que uno confiaba en perder de vista salieron reforzadas. Y empezamos con esta política de gesticulaciones, porque perdone, pero en vez de sacarse un estatuto de la manga, Maragall se va a Madrid a hablar con su jefe de filas, Rodríguez Zapatero, le explica amablemente que en Cataluña estamos un poco tiesos de dinero y que a ver si solucionamos un poco lo de la solidaridad interterritorial y tal. Yo creo que se podrían haber solucionado muchas cosas sin necesidad de liarla como la lió, ¿no? Que todavía estamos pagando eso, de hecho, un estatuto que nadie había pedido y que de repente se convirtió en un casus belli y que también empezó a acabar la tumba del propio Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí, y que el PSOE, según el otro día decía Alfonso Guerra, aún está pagando el tema de, es que su política. Un poco sí, porque claro, la gente suele decir, es que este Zapatero es tonto. Hombre, no, tampoco tanto. Es que si un compañero de filas, cuando el tipo dice yo aceptaré lo que me propongan de Cataluña, yo creo que es porque piensa que un compañero de filas no va a venir a apuñalarlo por la espalda, como fue a fin de cuentas lo que hizo el amigo Pascual con aquel estatuto de máximos, ¿no? Y lo estamos pagando todavía, porque una cosa que no estaba en la mente de nadie se ha ido liando, la pelota se ha ido haciendo más grande. Entonces, es un poco raro aquello porque es una historia que no dejó contenta a nadie. O sea, si uno mira cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional, desde la prensa que podemos llamar de Madrid más antinacionalista o tal, dicen que es una vergüenza, que ese estatuto es un atentado contra la Constitución española, que el TC poco menos que se ha bajado los pantalones ante los catalanes. Pero en cambio, mirad muchos puntos inconstitucionales, esto hay que pensarlo antes de... Pero en cambio, mirabas la prensa nacionalista catalana y ahí decían que qué vergüenza, que el TC les ha destrozado el estatuto, que se ha bajado al revés, que es España la que ha coaccionado una vez más a Cataluña. Siempre estamos igual, claro. Ningún sector quedó contento con ese estatuto. Según todos, habían perdido todos. Sí, bueno, esto es muy español, realmente, ¿no? Fíjate el sistema autonómico, ¿no? Es que ¿a quién le gusta hoy día? O sea, los nacionalistas, que se hizo para tenerlos más contentos, hasta que trinan. Los no nacionalistas se siguen preguntando para qué sirve. O sea, si no satisfaces a nadie, ¿para qué pones las cosas? Ya sé que se hizo lo que se pudo en la transición y que algo que había que hacer para ordenar las cosas, ¿no? Pero claro, entre las exigencias monumentales de unos y el hacer, no existe exigencia de otros. Y el hacer como que me lo creo de los demás, ¿no? Porque ya me dirás tú. La autonomía de Murcia, la autonomía de Madrid, mismamente. Yo recuerdo el choteo que había en Madrid en aquella época con la autonomía, ¿no? Mis amigos aquí todos decían, bueno, habrá que hacer un himno, ¿no? Y buscarse una bandera, que uno no se tomaba en serio nadie. Fue el famoso café para todos, ¿no? Cuando de hecho los únicos que sacaron tajada de ahí fueron los vascos, con su famoso cupo y... Esto sí que se lo contan bien, no como los catalanes. Por seguir con el tema del PSC-PSOE, ahora exactamente cómo definiría usted, en el fondo no habla mal de Pera Navarro. Yo creo que
hombre, es que le ha caído, no quisiera estar en sus zapatos. Lo más que ahora no sabemos, porque durante mucho tiempo en Madrid había la idea de que el PSC era el PSOE en Cataluña. Y hace poco nos encontramos que no es el PSOE en Cataluña. Entonces el PSOE en Cataluña no existe, según parece ser, y hay una alianza... No, bueno, son partidos, digamos, hermanados, o como quiera usted llamarle. No sé. Bueno, es que siempre ha sido que sí que son el PSOE, pero no son el PSOE exactamente, ¿sabes? Que esto es una cosa... De repente requiere kremlinólogos o algo para saber exactamente qué pasa allí, ¿no? No, el problema del PSC es que, por un lado, siempre se dejaron atrapar por Pujol en la trampa esta de ustedes son más socialistas que catalanes, a ver si son más catalanes, que los veo un poco españolazos. Entonces, claro, entonces... Entre ser socialistas y catalanes, tal como lo planteaba Pujol, pues cayeron en muchas trampas, ¿no? Y aparte que es un partido que siempre está un poco dividido en las famosas dos almas estas que se dice siempre del PSC, ¿no? Que pues, por un lado pues el cinturón obrero de origen inmigrante y por otro lado la burguesía ilustrada esta a la Maragall, ¿no? Que son pues, los que tienen casas en el Ampurdán. Y, digamos que está el buen burgués catalán un poco de izquierdas y el obrerete, ¿no? Para entender, si me permite la broma. Entonces, claro, unir todo eso pues, me parece que cada día es más complicado. Y en estos momentos pues hay gente que francamente unos crearían ya directamente el PSOE de Cataluña, otros se irían a Esquerra Republicana, otros se pasarían a Convergencia. Bueno, y el hermano de Maragall, Ernest, está montando un partido de izquierda catalanista, que también es un poco oximorónico, ¿no? Porque el nacionalismo yo creo que siempre ha sido de derecha. La izquierda teóricamente tendería al internacionalismo, ¿no? Bueno, pero tenemos casos más tristes, ¿no? Lo que es Iniciativa para Cataluña, el equivalente catalán de Izquierda Unida. Que tampoco está claro ahí si no, claro, no, también... Porque con Anguita se separaron, pero luego volvieron... Bueno, y la salida de pata de banco de Cayo Lara también haciendo con lo del derecho a decidir. Los comunistas ya sabemos que un poco que no encuentran su sitio desde que se cayó el muro y tal, pero los catalanes, claro, yo creo que lo que estaba bien del comunismo, que algo había, era precisamente la cuestión internacionalista, ¿no? Un himno se llama la internacional, no la autonómica, ni la independentista, ¿no? Y están jugando todos con las cartas que repartió Pujol en 1980. Esto es de lo que yo me quejo, ¿no? Que no se pueda crear un discurso desde la izquierda alternativo al nacionalismo, que reconozcan implícitamente que no hay vida fuera del nacionalismo. Esto es de lo que me quejo yo de la izquierda catalana. Y realmente el partido que sale peor parado en su análisis sería Esquerra Republicana de Cataluña, al margen del CUP, que llama el de los hijos de Pujol. Bueno, la CUP es un poco el partido del perro flauta independentista, ¿no? Tienen cosas que no están mal, la verdad. Tienen un punto de izquierda radical, un poco quimérica, pero que no está mal. El problema que tienen es, por un lado, el patriotismo exacerbado y luego la cosa está un poco tronada de tomar partido por Chávez o por Castro, cosas que dices, chicos, es que... Es que el problema dice que es el partido de los fachas catalanes. Yo encuentro un partido muy de derechas, pese a que digan que son de izquierdas. Básicamente es un partido exclusivamente nacionalista. Yo las medidas de izquierdas que no las veo por ninguna parte. De hecho, están sosteniendo un partido de derechas como Convergencia mientras les roban los votantes. Eso sí, hay que decir que son hábiles. Y lo que pasa es que es gente pues que ha ido modulando mucho el discurso, ¿no? Hace una radiografía tanto de Ángel Colón como de Carlos Rovira como de los actuales dirigentes, ¿no? Sí, bueno, claro, es que yo lo que veo en ese partido es que siempre desaparecen como los más tratables, aquellos con los que te podrías ir a tomar un café, digamos, como Puigcercós o Ridao, que se pasaba la vida en Madrid, todo el mundo le tenía un gran respeto. Ahora parece que va a ser tertuliano, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero claro, es que tú piensas que ahora el representante aquí de Esquerra es Joan Tardá, que es como un hombre jabalí, ¿no? Es un tipo que habla un castellano aproximativo, que habla a gritos, que dice unas burradas descomunales y piensas, hombre, no tienen otra cosa que enviar a la capital del reino. Pero no, es que les gusta un poco moverse siempre en esta dinámica de molestar, ¿no? De ya la saco la señora, y ahora me pongo a hablar en catalán para que me hagan callar. Y es un partido muy de confrontación y de gesticulación.
Lo que resulta raro en el tema del puyolismo, no sé si qué le parece a usted, es el tema de la actitud que ha habido de los partidos de ámbito nacional, especialmente el Partido Popular, aunque también en el PSOE, de que según el momento de repente parecía que era con quien había que estar cerca. Por ejemplo, en el año 96, en esa etapa, cuando el Convergencia era el socio de gobierno, parece que el Partido Popular le gustaba parecer muy cerca de Puyol, como esto demuestra que soy centrista, que estoy dándome la Cuando mano. Aznar se inventó que hablaba en catalán en la intimidad Claro, y todo aquello. ahí no aparecían, no se denunciaba nada de persecución lingüística, nada, era al revés, y en cambio, 10 años después, cuando entonces descubrimos en Madrid, resulta que siempre ha habido inmersión lingüística en Cataluña. Pues que esto, claro, es que esto es la típica actitud de mientras necesitemos los votos del jefe de la tribu, ¿no? Y nos los dé, le dejamos hacer con su tribu lo que le salga del níspero, ¿no? Ya no escuchamos nada, que si la gente se queja de la inversión. No. Fue un chalaneo político con ventajas para ambos bandos, ¿no? O sea, Pujol iba pillando cosas para su Cataluña y los otros pues pillaban votos para jorobar al contrario, ¿no? El PNV también tuvo un poco esta... Sí, también fue aliado tuvo en su un poco momento. Y ahora resulta que es anti-PP, pero durante un tiempo fue aliado del... Sí, claro, para los partidos españoles, cuando les conviene, el nacionalismo catalán es una muestra de sensatez y estadismo. Y cuando no les conviene, pues son unos desgraciados a los que hay que moler a palos, ¿no? Entonces, hombre, no. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Usted dice que ahora más o menos está cerca de Ciudadanos. Bueno, les voté una vez, tampoco. Aunque dice que la primera se abstuvo, pero que la segunda vez... Sí, no estaba muy quemado ya. Comprenderá usted que después de votar durante no sé cuántos años al PSC, creyendo que eran los míos, y encontrarme con el triunfo de Maragall, que sin Dios, ¿no? Empeoraba por Montilla, claro, porque es lo que decía Marx, ¿no? Primero viene la tragedia, luego se repite como farsa. De repente tenías un andaluz que se creía que era catalán, y dices, hombre, no hace falta llegar a esos extremos. Pero sí, Ciudadanos va creciendo. Es un partido... Igual están ayudando mucho el PP y el PSOE en Cataluña. PSC, básicamente, PSC. del mismo modo que... Y algo de PP, aunque los partidarios del PP tienen un punto hooligan en toda España, que es que son leales a muerte. En España, y Cataluña incluida, la derecha es de una fidelidad admirable, ¿no? Mientras que la izquierda... Porque no salgan los otros, ya me da igual lo que hagan los míos, con tal de que... Sí, no, pues sí, pasando desde la guerra civil, hombre. La derecha era todos a una y la izquierda se estaban matando entre ellos. Y en eso no hemos cambiado mucho. Pero lo que dices, la subida de Ciudadanos, pues es un poco como la de UPyD, yo creo, en Madrid, ¿no? Yo creo que hay una putrefacción general de los partidos de la transición, ¿no? Incluido CIU, ¿eh? O sea, los partidos que han funcionado durante 30 y tantos años están empezando a descoserse por corrupción, por falta de alternativas, por falta de ideas nuevas, por las viejas caras. Yo no tengo nada contra el señor Pérez Rubalcaba, pero es que creo que lo he visto toda la vida, ¿no? En ese momento, es un que tanto el líder del PP como el líder del PSOE son dos personas que llevan bastantes años ya... Están más vistos, claro. Yo comprendo ahora que quieran, pues no sé, o potenciar a Madina o a Pachi López o a alguien, porque realmente ya sabemos que la política no es una cuestión de contenidos, pero también es una cuestión de imagen. Yo creo que la gente dispuesta a votar a la izquierda ve salir a Rubalcaba, que lo recuerda de los tiempos de ministro de Felipe González. Sí, claro, es que es como ver a Narcís Serra o a cualquier superviviente de los años 80, ¿no? Que ya no entro si lo hace bien o lo hace mal. Yo creo que le pasa un poco como a Navarro en Cataluña, que es que están haciendo lo que pueden con un partido que se deshilacha, ¿no? Pero claro, vamos a asistir, yo creo, a una atomización, y espero que no salga un Beppe Grillo o alguno de estos ya para acabar, ¿no? de liar, ¿no? Vamos a hablar un poco de la paz de los medios de comunicación, que aquí en Periodista Digital es un tema que nos interesa mucho y usted le dedica bastante tiempo en el libro a hablar de... Lo primero que llama la atención es que el sentimiento que hay, digamos, hacia TV3, como que, según cuenta, que en algunos sectores es como la televisión seria, la televisión, digamos, culta, frente a la televisión del resto de España, que es como la televisión basura. Exactamente. Lo cual, por cierto, llama la atención porque se hacía una reflexión de que muchas de las grandes figuras, y no lo digo como algo despectivo, como muchas grandes figuras de televisión de ámbito nacional en este momento son de Cataluña, ¿no? Jordi González, José Javier Vázquez, Mercedes Milá, Susana Griso. Esto está trufado de catalanes, dan
su derecho, ¿no?, de moverse por todo el territorio nacional. Pero que para que no digo pero esto es el que en nacionalismo. Cataluña lo miren con desprecio. Es que a estos el nacionalismo, Milà, a estos el nacionalismo los considera un poco traidores, ¿eh? Todo lo que sea pasar de TV3 a Telecinco te cae el San Benito un poco de traidor entre los radicales. A mí me parece que a la gente le da igual. La gente que ha visto, que se ha reído con buena fuente en catalán, o se ha reído con buena fuente en castellano. Sí, o quien seguía a los Mateo Sánchez Barceló y ahora está en la SER. Pero claro, no, pero claro, es que el chico radical es radical por algo. Es como cuando un jugador se va del Barça al Real Madrid, la que le liaron a Figo, ¿no? Traidor a Cataluña, dije. Pero si no fue ni un traidor ni un patriota, era un profesional que cobraba de una empresa y que pasó a cobrar de otra. Claro, de ahí que el punto de vista nacional siempre sea una burrada, ¿no? Pero sí, claro, que Madrid está lleno de comunicadores de Barcelona, claro. Es que sobre todo porque si quieres medrar en tu comunidad, pues se te va a agradecer también que te comas la lengua, que no digas según qué, ¿no? Hay un concierto en Cataluña, se ha conseguido un cierto control social, ¿no? No es que sea una dictadura, como dicen a veces la extrema derecha, pero sí que el pujolismo ha conseguido un poco que la gente se lo piense un poco dos veces antes de decir según qué. A mí me llamó la atención tras su último cambio en la Generalitat que siguiera a Mónica Terribas al frente de... Porque yo pensaba que le había puesto el PSC y ahora veía que sí, alguna agencia. Y claro, usted aclara que es que quien lo puso fue Esquerra. Es súper talibana, una estupenda periodista, pero súper talibana, Mónica. Y es de Esquerra República, está puesta por Esquerra Republicana. Es que fue otra de las gracias de Montilla, que fue cuando el segundo tripartito fue dejar la cultura en manos de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, la cultura le importa un rábano, solo le interesa la lengua en la que se hace esa cultura, ¿no? Y ¿a qué venía esto? Perdón, pero estamos en la parte mediática, entonces había llegado por TV3. Sí. No, TV3 ha tenido cosas muy buenas, ha ido degenerando, siempre fue una tele progubernamental, sin duda alguna, porque la controló Convergencia durante 30 años prácticamente, ¿no? 20 y muchos. Sí, lo que pasa es que se guardaban las formas. El problema de un año a esta parte es que ya ni se guardan las formas. O sea, es agitación y propaganda hacia el independentismo. Y esto es un error muy grave, claro. Esto canta lo del tiempo, que es uno de los pocos países donde en el tiempo se habla de una fórmula jurídica, dicen estas... Sí, llueve en el Estado español, que es una cosa muy extraña, pero esto ya son cuestiones de lenguaje que arrancan desde el principio del pujolismo, ¿no? También el mapa del tiempo incluía desde el principio nuestras colonias, ¿no? Valencia... Baleares, ¿no? Que luego nos quejamos de que nos tengan manía, pero es que a veces hacemos lo mismo de lo que nuestros nacionalistas acusan a los españoles, ¿no? Que es dar que Valencia y Baleares, pues es como si, vamos, los países catalans, ¿no? Pero acabando con TV3, es una pena, pues una televisión pública que en general supo conservar la dignidad durante todo el pujolismo y que últimamente... Ya te digo, es que no respeta las formas, es que ya es la única televisión del mundo donde de 5 tertulianos todos compiten para ver quién es más independentista. Ya no invitan a un unionista ni para lincharlo, ¿no? Es decir, se ha perdido el oremus. Por entrar en un periódico en el que además usted colabora en algún momento y cuenta una anécdota muy interesante en el tema de La Vanguardia. Durante mucho tiempo La Vanguardia era como el referente de la moderación, incluso un ejemplo en toda España, ¿no? O sea, tener una vanguardia era, con El País y con La Vanguardia como los y siempre parecía claro que era un periódico que estaba por la unidad de España, era catalán, pero... Básicamente es un periódico que siempre ha estado por el bienestar del conde de Godó y su familia, y sus amigos, ¿no? ¿Tú recuerdas la gran frase del abuelo del actual que tenía una sola regla que decía: en este diario se puede hacer de todo menos 2 cosas, hablar bien de los comunistas y mal de mis amigos? Es don Carlos de... el abuelo del actual, que era un crack. Perdona, pero te he interrumpido. No, por eso que llama la atención ahí que se ha visto una clara evolución entre ser, digamos, bueno, que usted cuenta por cierto una anécdota interesante de tras la posguerra de un sobresueldo ahí que consiguió un antepasado. Esto creo que fue el mismo conde. Estaba prohibido importar papel
Entonces fue a ver a Franco, consiguió un permiso especial para importar papel del Canadá, compró más del que necesitaba y se lo revendió a la competencia. Este sí es un negocio Esto le oportuno. da a usted una idea de cómo funciona la familia Godó. Y cuenta en el tema, es verdad que mucha gente comentó en su momento cuando consigue mayoría absoluta el Partido Popular en el año 2000 y muy poco después, creo que es al mes siguiente, hay un cambio en la dirección. Si es la altura de tendrá algo que ver, y cuéntame que se rumoreaba que prácticamente que es que no tenía ni que el gobierno que pedir nada, que el propio editor ofrecía la cabeza El conde de... siempre ha sido natural genuflexo. O sea, digamos, él siempre ha estado con el que manda. Y bueno, el director actual es que fue puesto por Aznar directamente. Es que te lo puede decir cualquiera, ni ellos lo niegan. Generalmente después de unas elecciones el conde llama al que ha ganado para preguntarle a quién quiere, ¿no? Y como Pepe Antí, que es un tío habilísimo, que llevaba años... Lo conocí en El País cuando nosotros escribíamos allí. Es un hombre que siempre tuvo un pie en el PP y otro en CiU, ¿no? Entonces, claro, era ideal. Lo que pasa es que, claro, el PP se rebotó mucho pues con esta última deriva soberanista de la que ya se están retirando. De todos limando un poco. modos. Aquí hubo un artículo muy sorprendente después de las últimas elecciones en la que ya parecía que suavizaba, ¿no?, el tono. Sí, y mira que han pillado una de dinero público, o sea, los millones que ha soltado más para... El Grupo Godó. Sí, eso lo puedes encontrar en cualquier parte. Acaban de aprobar otra subvención de 3 millones de euros. Hubo una época que parecía que La Vanguardia se llevaba peor con Puyol, ¿no? Cuando salió aquello del Observador con Penafeta y Alavedra. Esos grandes comisionistas patrióticos, sí. Ahí parecía como que era que La Vanguardia era más PSOE o PSC, mejor dicho, y entonces Puyol necesitaba un propio periódico. Bueno, es que hubo una época que La Vanguardia consiguió la cuadratura del círculo, que es que las páginas de Nacional eran pro PSOE y las de Cataluña pro Convergencia. Esto no lo sabe hacer cualquiera, ¿eh? Esto fue admirable. No, pero es un diario de orden, básicamente. Fueron franquistas cuando había que ser franquista, la democracia, pues vale, nacionalistas, bueno, un poquito. Lo que ha sido muy raro ha sido esta última deriva. Vamos, es de repente el diario de los buenos burgueses pedía la independencia, ¿no? Y dices, pero ¿qué está pasando aquí, no? Pero yo creo que correrán un destino paralelo al de Convergencia, yo creo, ¿no? Las aguas se remansarán. Pues estoy comparando ahora la Vanguardia con CiU, ponen en paralelo, y también ponen en paralelo la evolución del país con la del PSOE. Yo creo que fue muy clara durante una época, ¿no? O sea, digamos llamémosle simpatía mutua entre González y Cebrián, que luego no se repitió entre Zapatero y Cebrián, no dio esa impresión. O Zapatero y Moreno. Sí, claro, es que, vamos a ver, fueron, de hecho, tanto el país como el PSOE son dos inventos de la transición, ¿no? Usted comenta que una época yo en la facultad nunca me crucé con un socialista, y mira que conocí. O sea, luego han aparecido antifranquistas por todas partes. No, socialistas sobre todo. Yo recuerdo cuando iba a la universidad que ahí los únicos que hacían algo era el PSUC, el Partido Comunista Catalán. Yo no vi un socialista en la vida, empecé a cruzarme con alguno hacia el 76, 77. ¿Y por qué cree que el país, en el momento del país Cataluña, parecía, digamos, como el frente mediático frente al puyolismo, ¿no? Vidal-Fols. Yo viví esa época, fueron los años 90, fueron 10, 11 años, te aseguro, muy divertidos. En mi discutible carrera periodística yo recuerdo esa época como realmente... Porque sí, tenías un poco la sensación de estar en la Resistance, ¿no? Y aparte, pues cambiaron muchas cosas a nivel de estilo incluso, ¿no? Gracias a Vidal-Folk y Bassets, pues la parte más literaria del asunto fue muy potenciada. Piensa que hubo una época que ahí colaborábamos, pues no sé, Cercas, Vilamatas, Mercedes Abad, cosas que se quedaban en la edición de Cataluña, ¿eh? Claro, que aquí en Madrid no llegaba. Pero yo te aseguro que era una estupenda edición la de Barcelona durante los 90, gracias a estos dos personajes que te digo, ¿no? Javier Vidal-Folk y Lluís Bassets. ¿Y cree que en el país actual no se mantiene ese espíritu de aquí? No, es que no hay un duro para empezar, es que no hay manera de mantener... Yo a Bassets, que le tengo mucho cariño, pero siempre le he echado un poco la culpa de bajar la guardia
Hizo lo que tenía que hacer, porque es que como director de un diario, que es que claro que nos trataban a patadas, ¿no? Siempre que había alguna comida oficial del país, siempre estaba en una corriente de aire. Bueno, exagero un poco, pero Bueno, tú ya me ¿hay entiendes. alguna anécdota de algún otro periódico que corría detrás con... Ah, sí. que... Ese ya es otro tema. No, pero sí que es verdad que Bassett, con muy buena fe, quiso, digamos, dejar de ir a cara de perro con el nacionalismo, ¿no? Claro, pues esto lo único que consiguió fue que se empezaran a tomárselo a broma, ¿no? No entienden la buena fe esa gente. Sí, con gesto de debilidad. El problema de ahora es el mismo de Madrid, pero corregido y aumentado. Aquello fue una cosa con entidad propia. No es que hubiera una bicefalia absoluta Madrid-Barcelona, pero yo recuerdo que el contacto y el intercambio de opiniones era constante, ¿eh? ¿Por qué dejó el diario El País o le hicieron dejar el diario El País? Porque veo que la frase que dedica Cebrián no es demasiado positiva. Esto es una historia larga. Es que, de hecho, a mí me echaron por partes. Primero de la edición nacional. Todo vino por una entrevista que le hice a Juanjo Puig Corbé. Pues mira, precisamente le quería poner porque aquí también de una página que la Merced nos dijeron, oye, preguntadle por ese tratado de Juanjo Puig Corbé de la entrevista. Esto era una época que yo hacía para Cataluña una sección de entrevistas que las hacía, iba muy sobrado, lo reconozco, las hacía sin tomar notas, sin grabarlas, las reconstruía en casa, hice más de 90, nunca se me quejó nadie, salieron luego recogido en un librito y fui con ese mismo ánimo a ver a Juanjo. Y no, es cierto, no pude defenderme en condiciones porque es verdad, no tenía pruebas de nada. Pero seguí el mismo sistema, digamos, de comer con él y luego reconstruirlo un poco literariamente, pero sin tergiversarle. Y Juanjo se cogió un rebote monumental, se sintió muy traicionado. ¿Por qué? ¿Porque consideró que quedaba mal en la entrevista? Consideró que yo iba de mala fe, que quería jorobarle cuando éramos amigos en esa época. Ahora ya no, claro. Pero el caso es que montó tal cirio que Ceberio, que ya no me tenía mucho aprecio, digamos que aprovechó para deshacerse de mí, ¿no? Digo, porque en una entrevista muchos años después en Telecinco, no sé, yo creo que todavía era La Noria, no sé, él se lo sacó y dijo, esto es porque Globo, como él estaba era un Globo Media, dijo, claro, como estaba ahí Contreras en mi contra, pues por ahí debieron convencerle a Ramón de España. Él elaboró una teoría paranoica de que yo era un enviado del polanquismo para hundirle. La verdad es que fue una charladura todo monumental, ¿eh? Pero ya te digo, entonces Ceberio me desalojó de Nacional, Javier Vidal-Folk me mantuvo en la edición de Cataluña y luego ya me fui a rodar una peli y ya no volví, digamos. Tampoco es que me lo pidieran a gritos que volviera, ¿no? Yo te voy a decir que en este ciclo de entrevistas una persona que también le citó fue en la entrevista que hicimos a Rosa Villacastín, porque decía que usted era muy duro en las críticas de televisión contra ella. Hacía crítica de televisión, sí, es verdad. Sí, pero básicamente me lo tomaba también como una herramienta humorística. Igual dije algo incorrecto sobre la pobre Rosa, en cuyo caso me disculpo con 15 años de retraso. Pero sí, yo sé que el director no me tenía mucho aprecio, en gran parte por algunas cosas de la sección de televisión. Estamos hablando de su salida del País Cataluña, no sé cuánto antes la del País Madrid. Sí, fue por fascículos, ya te decía, primero edición nacional y luego la catalana. No, yo me fui a rodar una peli, se llama Haz conmigo lo que quieras, se estrenó en el 2004, nominación a los Goya, pero no me lo dieron porque no hay justicia. Pero bueno, el caso es que Javier Vidal-Folk me dijo, bueno, tranquilo, cuando acabes el rodaje o la promoción o lo que sea, que sepas que aquí tienes las puertas abiertas, ¿no? Porque cuando volví ya no tenía las puertas abiertas y no sé, yo a Javier también lo comprendo, ¿no? Es un tipo que ha tenido problemas con el director de Madrid, pues mejor quitárselo de encima, no le guardo ningún rencor. ¿Y coincidió con Xavier Horcajo, por curiosidad en el país? Sí, porque Horcajo nos aseguraba que cuando él quería hacer una serie de publicaciones contra De la Rosa había trabas de algunos sectores. Es posible, no llegué, yo sé que a él a Horcajo lo despidieron por una información que creo que era cierta, luego se descubrió que era cierta, pero que en su momento le acusaron de no haberla contrastado o algo así, pero no sé exactamente. Sí, me lo cruzaba bastante por allí. Contaba unos chistes muy malos, pero era simpático. Y esto lo que sí comenta es que estuvo a punto de que hasta le presentaron y le pasaron por la redacción de La Vanguardia. Esto fue glorioso. Y quedó en nada. Esto fue glorioso, sí, porque claro, yo pensaba que Maragall nada más llegar se iba
a cargar Antic, ¿no? Porque un presidente de la Generalitat que no se lleve por delante al director de La Vanguardia es una cosa insólita, ¿no? Pero entonces lo mantuvo en su sitio y como yo a Pepe lo conocía del país, dije, vamos a probar suerte, a ver aquí. Es lo que digo en el libro, ¿no? A mi edad ya era un poco tarde para buscar un trabajo honrado, ¿no? Y estaba acostumbrado a vivir de la prensa. Y sí, fue muy gracioso, me dieron como un itinerario VIP y te vamos la semana que viene y ponemos esto en marcha y nunca llamó nadie. Debieron pensárselo mejor, pero aunque solo sea como anécdota, es estupenda. Por hablar un poco, poner algunos nombres propios que ahora están muy de moda. Uno es Salvador Sostres, que es uno de los tertulianos que está más de moda en multitud Es brutal lo de de programas. Sostres, sí. Usted, por un lado, le elogia bastante, aunque también le... Y te das cuenta que quería trabajar en El País en sus inicios. Sí, pero pasa que Basset se negaba a comer con él. Sostres siempre tenía un truco, que era como su familia tiene una charcutería muy prestigiosa, Semon. Entonces siempre estaba invitando a los directores de los medios a comer gratis salmón salvaje y foie y cosas de estas, ¿no? Y Basset, por sus santas narices, se propuso no comer con él, ¿no? Y bueno, hace poco fue insultado Basset también en el blog. Es que Sostre siempre hace lo mismo, te hace la pelota una temporada y luego no sabes por qué te coge manía. Y hace 3 meses hablaba maravillas de ti y un día entras en su blog y ves que te está insultando. Usted, a pesar de que le elogia, cuenta que se ha metido en su blog también con él. Sí, hombre, yo le considero un botarate absoluto al pobre Sostres. Lo que pasa es que en el ecosistema catalán este, que es todo tan discreto, él destaca porque dice lo que le sale del bolo, ¿no? En una sociedad donde todo el mundo es tan prudente y a veces tan cobarde, la gracia de Sostres es que suelta lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Y aparte, como rebotado de Convergencia, almacena mucha información de ese partido, ¿no? Y la va soltando. La va soltando en el blog, que es lo que deberíais leer. Está en catalán, pero ahí las auténticas perlas cultivadas del pensamiento de Sostres están más en el blog que en el Mundo. Porque él ha pasado de ser columnista en La Vanguardia, comenta usted, que propuso un momento cambiar La Rioja por... Sí, por Lérida. Con la mala fortuna que el director adjunto era de Lérida, sí. Estuvo muy bien. Luego estuvo en el ABUI, que ahí sí fue muy seguido el famoso artículo donde decía que el castellano... Él solo hablaba castellano con el servicio, decía. Y claro, y ahora está tertuliano en Intereconomía y con la Corona del Mundo, con lo cual la evolución es interesante. Sí, bueno, según como usted lo vea, lo puede llamar ecléctico o incoherente. Yo creo que es que él solo quiere largar. Y ya da lo mismo todo, ¿no? Está en Intereconomía, ¿no? Sí. Donde no desentona en absoluto. No, aunque les meten un lío si habla mucho del tema de las mujeres, quizá. Eso es un punto de fuga que tiene él que siempre le trae problemas, ¿no? Pero que si tú necesitas un tertuliano machista, grosero y que grite, Sostres es tu hombre, realmente. Y aparte, como ya no se sabe si es de derecha, si es de izquierdas, porque yo soy el único independentista que conozco que es fan de Esperanza Aguirre. Todo es muy raro, ¿eh? Habla usted de gritos y me hace hablar del otro nombre que tiene capítulo propio, que es Pilar Rahola, que reconoce usted que tiene una gran admiración por el peso como tertuliana que ha logrado, aunque dice que junto con Aznar y no recuerdo quién es, y Chuck Norris, sí, son las personas que le han hecho apagar la televisión. No, a mí me pone muy nervioso, la verdad, porque... Y como catalán me molesta que sea nuestro líder de opinión más conocido, ¿no? Porque no es una mujer que habla y habla y habla para no decir nada, siempre está cerca del poder, ¿no? Esta gente que hace como que son progresistas y alternativos, cuando en realidad, Dios mío, es la biógrafa oficial de Artur Mas, ¿no? Entre eso y no sé, y lo que le cae del Mossad, pues debe vivir de maravilla. A mí me parece un personaje tremebundo. Dejando aparte sus cuestiones personales, no la conozco, puede que sea una mujer estupenda, ¿eh? Pero a mí me pone muy nervioso. ¿Qué culpa tengo? Hombre, lo que más hay ya atención es, tanto cuando hemos visto no sé si cuando va a TV3 es igual que como la vemos en Telecinco o tal, pero hay variantes, ¿eh? Porque lo que más llama es el estilo, digamos, feroz. Es verdad que no es la única en sus programas, pero que es siempre muy... Yo creo que hacer una gran pareja con María Antonia Iglesias, ¿no? Porque nunca sabes cuál de las dos va a saltar a la yugular de la otra. Aunque María Antonia la toma más con Germán Tels, con los que ella ve así como
como enemigos del pueblo, ¿no? Pero son de AUPA las dos. Y Pilar, si Pilar grita mucho, es que es el problema, que es que siempre acaba gritando. Y ¿Usted no se ve de tertuliano coincidiendo con yo sí alguna? puedo evitarlo, hombre, si el hambre aprieta, nunca puedes decir de este agua no beberé, pero es que fíjese usted que los tertulianos han acabado sustituyendo a la figura del intelectual español de toda la vida, ¿no? Ya es como que ya nos quedan Sabater y tres más, ¿no? Pero hoy día lo que realmente mola es ser tertuliano, ¿no? Parece que tienen más poder de influencia que antes. Lo que antes sería, has leído la columna de o... Bueno, porque se ve más tele. Ahora dice, ¿has visto lo que dijo ayer en el Teletal? Y si no estamos los digitales para sacarlo de... Ya, pues que la prensa, sobre todo la de papel, es una cosa muy moribunda, lamentablemente, ¿eh? Yo conozco a nadie menor de 40 que compre periódicos, ¿eh? Quedamos los de mi quinta. Yo sí tengo esa costumbre porque la adquirí, también sigo leyendo libros en papel, pero todo esto me temo que va a ir. Y bueno, ya veis si encontráis la manera de ganar dinero en Internet, porque este es el gran... Este es el último sector que nos toca por atacar, que es la prensa digital, que usted cuenta que podría haber sido... Sí, más o menos que no le sorprendió que los medios públicos catalanes como el TV3 o Catalunya Radio fueran, digamos, controladas por la Generalitat. Pero que la prensa y los digitales, que podrían haber sido la oposición, también acabaron siendo pro Generalitat. Hombre, porque cae subvención. Es que si lo haces en catalán y sigues una línea editorial que les guste, te cae algo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno que hay en castellano y desafecto al régimen, como es La Voz de Barcelona, estos no reciben un duro. Y uno muy desafecto, que es el Aldabat, lo de Alfons Quintà, tiene edición doble, catalán y castellano. Creo que tiene derecho a una subvención genérica, pero estoy seguro que le dan lo mínimo también, ¿no? Los que realmente pillan allí son los que están escritos en catalán y digamos, de temática nacionalista. Pues ya terminando una serie, alguien podría pensar, vamos a ver, en Cataluña hay mucha corrupción ahora, está la sede de Convergencia embargada, caso Millet y tal, pero no hay, en Madrid no están mucho mejor las cosas con Bárcenas y todas No, es un esas problema cosas. español, no es un problema autonómico. El tema de de lo que hacemos de la crisis como los tertulianos tal, también sería muy aplicable a los medios de comunicación aquí de ámbito nacional. Con lo cual alguno podría preguntarse si el manicomio catalán es solo uno de tantos dentro del gran manicomio que sería el manicomio español. Hombre, por supuesto, pero esto no lo dude usted ni un instante. Hay un libro por hacer sobre, yo creo, yo lo abordé un poco ya hace mucho tiempo, mediados de los 90, era un libro que se llamaba España Mon Amour, que era, o sea, ediciones B, que era un poco un repaso a la situación del país desde la transición hasta cuando salió esto, que era en principios de los años 90, ¿no? Pero han pasado muchísimas cosas desde entonces y no hace falta que lo haga yo, puede hacerlo cualquier otro. No tengo copyright, pero sí que un estado de las cosas, también en primera persona, con cierto sentido del humor. Yo creo que España es un país que se ha idiotizado mucho y esto es... Habría que decirlo, ¿no? El descrédito y el desinterés de la cultura va creciendo y dices, lo vas viendo en los cierres de cines, de librerías, más la crisis y todo lo que quieras, ¿no? Pero sí que es un país como cualquier otro para írselo repensando cada X tiempo, ¿no? Y ya lo último que le quería preguntar, aunque no es por ponerle en plan pitoniso, pero por curiosidad, ¿cree que con esta cuestión de la independencia que tanto ha crecido desde la pasada diada, se ha roto algo de que hemos entrado a un camino sin retorno o que en el fondo seguiremos en este plan de tensión durante otra década? Es que yo creo que la famosa frase de... Era Ortega y Gasset que decía que lo de Cataluña era una cosa que había que conllevar. No, yo no quisiera ser tan pesimista. El señor Ortega era un amuno, porque sabes, todas las frases buenas o son de uno, o son de otro, o son de Winston Churchill. Pero no, yo creo que, como Tarradellas, que era un hombre muy sabio, decía que lo peor en política es hacer el ridículo. Y aquí me parece que se va a hacer el ridículo. Yo personalmente no, pero los insensatos que han puesto en marcha todo esto, que no va a llevar a ninguna parte, se van a encontrar con una masa muy frustrada que no va a estar nada contenta, ¿no? Y sobre todo se ha creado un mal rollo innecesario con el resto de España que no hacía ninguna falta.
aunque en el fondo es la razón de ser de cualquier nacionalismo, ¿no? Tener siempre a alguien delante que se supone que te hace la vida imposible. Pero yo creo que al final no pasará, o que suele pasar en Cataluña siempre, nada. O sea, Convergencia se quitará de en medio a más. Ya tienen un poco de repuesto preparado con Lluís Recoder, que fue alcalde de Sant Cugat, figura señera, digamos, del sector moderado y en muy buenas relaciones con Durán. Yo creo que todo volverá un poco a lo de siempre, que es esto, es independencia, no. Tabarra permanente en mayor o menor intensidad, sí, hasta que yo la diñe, seguro. Pues don Ramón de España, que no es un seudónimo. No. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias por invitarme.